Muy bien. Pues hoy va a ser la continuación de la semana pasada, ¿sí? Entonces, de igual forma, para nuestras visitas, exactamente igual que la escuela dominical. Aunque sea predicación, pero si hay dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones o raíces de amargura, siéntanse en la libertad de poderlo expresar. Venimos a aprender, no venimos a ser religiosos, venimos a aprender y como venimos a aprender, puedo yo tener dudas, preguntas, comentarios o decir algo no me parece y todo, y pues lo checamos. ¿Sí me explico? Pero venimos aquí a aprender. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué podemos recordar de lo que vimos de la semana pasada para ya agarrar de filo? ¿Qué recordamos en cuanto a la introducción y contexto del libro de Job? Encontramos más o menos dónde estaba cronológicamente Job, un poquito antes de Abraham. Ujú. Encontramos también su antecesor, de por qué venía de la tierra de Uz, Ujú. cómo es su contexto gentil, Ujú. sin no puede ser israelita, porque pues Israel todavía no existía, Así Abraham es. tal vez todavía no, o todavía no. Ujú. Este, encontramos más o menos cómo van a ser la narración poética del libro de Job, cómo los amigos e incluso él mismo a la hora de narrar sus acontecimientos están basados más en sus experiencias, en lo que han visto, en lo que han hecho. Y pues también vemos que su relación es esa de Job con Dios, así como que de oídas y pues todas las cosas que podríamos ver, que pues nosotros con un sesgo ya más actual podemos ver en los amigos o en las contestaciones de sus amigos, pues hay que tener cuidado porque las estaríamos sacando fuera de su contexto y hasta incluso así como que ameritarles algo que no va. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que recuerde de la semana pasada? En el tiempo de Job, ¿quién más podemos pensar que vivió? No, Noé, ¿sí? Después del diluvio vivió Noé más de 300 años y en ese inter también ¿quién vivía? Aparte de Noé, uno de sus hijos, Sem. Después, como cuatro o cinco genealogías después, ya llegamos a Peleg, ¿verdad? Que casi era exactamente contemporáneo de Job. Entonces vemos cómo el mismo Job pudo haber conocido a Noé, pudo haber conocido a Sem, este, tenían esa enseñanza directa, ¿no? Ellos acababan de salir del diluvio, entonces la palabra, normalmente había palabra de Dios. No, no existía Biblia, no tenían Biblia. Dios no se revelaba inclusive ni como en el tiempo de los profetas. Prácticamente la gente después del diluvio simplemente vivían, hacían sus cosas y ya. De hecho, qué interesante que el Señor Jesucristo dice que en su venida serán como en los tiempos de qué? De Noé. Que la gente hacía y deshacía, hacía de su vida como bien le parecía, hasta el momento en que llegó el diluvio, ¿no? Entonces, de cierta forma, así era. No había realmente una relación directa de Dios para con los hombres, pero los hombres también no estaban, como les digo, como estaba reciente el diluvio, estaba reciente, todavía vivía Noé, todavía vivía Sem, entonces podemos pensar que todavía había esta enseñanza de que no lo reciente, no lo que Dios hizo referente al diluvio y esto, todo era con base a su experiencia, simplemente lo que habían observado, lo que de una forma oral se les ha transmitido de generación en generación. ¿Sí me explico? Entonces, veíamos o mencionábamos, porque no lo hemos visto, ahorita lo vamos a ver, hice como una advertencia. El libro de Job hay que leerlo con ciertas pincitas, ¿sí? Y ciertas pincitas, ¿por qué? Porque muchas veces pensamos que todo lo que dice en el caso del libro de Job es realmente, es lo que Dios inspiró. Quiero aclarar, el libro de Job en su totalidad es inspirado por Dios. Dios lo inspiró. Sí, vamos bien. Dios inspiró al autor de Job, ¿sí? Pero lo que Dios no inspiró fue lo que cada uno de ellos dijo. Lo que pasa es de que Dios o el Espíritu Santo nos está narrando lo que dijeron ellos, ¿sí? Pero no que sea la forma de pensar de Dios. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Si notan la diferencia, ¿sí?
Bueno, vamos a ver unos ejemplos. Vamos a Job capítulo 4. Recordemos, y de hecho esta semana terminamos de leer el libro de Job, y en Job capítulo 4, vemos la intervención de uno de sus amigos o el primero de sus amigos. Recordamos que venían 3 amigos, ¿verdad? Venían a consolarlo, pero ¿lo consolaron? Ya que acabamos de leer el libro, ¿lo consolaron? No, ¿verdad? Sí, eran completamente, sus intenciones no era tanto un consuelo. Bueno, en Job capítulo 4, a partir del versículo 8, vamos a notar ciertas cosas. Recordemos otra vez, solamente para iniciar. ¿Había Biblia en ese tiempo? No. Dios se revelaba así como en el tiempo de los profetas, del tiempo de los reyes, tampoco. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde obtenía la gente el conocimiento de Dios? ¿Cómo conocían a Dios? ¿De qué forma? ¿De una tradición oral? O sea, realmente no había nada. ¿Sí me explico? Si Dios se quería revelar, lo hacía. De hecho, antes del diluvio, recordamos que hubo un hombre santo, el cual Dios se lo llevó. ¿Quién era? Enoc. Entonces sí había una relación, o sea, la gente sí podía tener esa relación. Estaba saliendo Noé del diluvio, Dios tuvo, al final les dio ciertas instrucciones y hasta ahí. Si vamos bien, ese es el contexto en el tiempo de Job. Bien, entonces en Job capítulo 4, versículo 8 en adelante dice lo siguiente: la experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosechan. ¿Quién está hablando ahí? Su amigo Elifaz. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Elifaz? ¿De qué forma él puede conocer a Dios? ¿De qué forma conocía Elifaz a Dios? ¿De qué forma él podía entender lo que era Dios? ¿Y qué es lo que nos dice Elifaz? Él mismo nos dice: la experiencia me dice que los que siembran problemas, ahí muy claramente nos dice, ¿qué fue? ¿La palabra de Dios? No. ¿Dios le lo reveló? No. ¿Qué fue? Su experiencia. O sea, ¿qué era lo que ellos vivían? Pues nada más vivían su vida normal. Ellos veían que que al malo le iba mal, que al bueno le iba bien, que pasaban ciertas cosas, así cosas de la vida diaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero él decía, mi experiencia me dice. ¿Sí me explico? En ese tratar de consolar a Job, él está hablando conforme a qué? A su experiencia, no con base a la Biblia, no con base a una revelación de Dios, sino con base a su experiencia. Después, más adelante, en el versículo 12, dice lo siguiente: en secreto recibí esta verdad como si me la hubieran susurrado al oído. ¿Sí? Y ahí dirían, wow, o sea, entonces ahí prácticamente alguien le pudo haber hablado a Elifaz. Pero fíjense que dice más adelante, me llegó, susurrado al oído, me llegó, dice él, me llegó en una inquietante visión durante la noche, cuando la gente duerme profundamente. El miedo se apoderó de mí y mis huesos temblaron. ¿Estaríamos hablando que es Dios? No, ¿verdad? Y después dice, un espíritu pasó frente a mi cara y se me pusieron los pelos de punta. El espíritu se detuvo, pero no pude ver su forma. Había una silueta delante de mis ojos, etcétera, 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 etcétera. ¿Se dan cuenta de qué forma está interpretando la vida diaria, las cosas espirituales o las cosas de Dios, por decirlo de una forma, Elifaz? En su propia experiencia, en su propia opinión, inclusive hasta de una forma esotérica, ¿no? No, es que un espíritu ahí me dijo y me reveló y me dio sueño, lo que sea. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es la aclaración. Tenemos que leer el contexto, tenemos que saber el contexto del momento de Job, porque si no, estaríamos, aquí está en la Biblia, aquí está, un espíritu te puede hablar y te puede revelar muchas cosas. ¿Por qué? Porque están citando a quién? A Elifaz,
una persona no guiada por el Espíritu Santo, una persona que no conocía a Dios, no tenía Biblia y solamente está hablando de su opinión desde su perspectiva. ¿Sí me explico? No desde la perspectiva de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso digo, el autor del libro de Job fue inspirado, pero lo que dice Elifaz no es el concepto de Dios o el Espíritu Santo no le hizo que dijera eso. Sí, sí soy claro. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas las tenemos que detectar en el libro de Job. ¿Sí? De ahí nos pasamos al capítulo 5, versículo 2 y 3. Bueno, desde el 1 dice, sigue hablando Elifaz, por más que grites por ayuda, ¿quién te responderá? ¿Cuál de los ángeles te ayudará? Y sigue hablando Elifaz de una forma esotérica, ya inclusive hasta mete el tema de los ángeles, inclusive dice, por más que grites, ¿quién te va a contestar? ¿Cuánta gente en ese tiempo igual le hablaba, le gritaba a Dios? ¿Y Dios qué hacía? Nos está diciendo Elifaz que prácticamente Dios no contestaba. No contestaba. Porque dice, ¿quién te va a contestar? ¿Sí? Versículo 2 dice, te aseguro que el resentimiento destruye al necio. Ahora, el hecho de que diga, te aseguro, o sea, otra vez volvemos a su punto de vista, a su forma de pensar. No está citando la Biblia porque no hay Biblia, no está citando, es que Dios nos dijo anterior, no está citando eso. Él está diciendo, te aseguro. Y cuando dice alguien te aseguro, lo dice desde el punto de vista que, desde su perspectiva. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y después dice, te aseguro que el resentimiento destruye al necio y los celos matan al ingenuo. Y después versículo 3 dice, he visto a los necios triunfar momentáneamente en la vida, pero etcétera, etcétera. Y otra vez cuando diga, he visto, ¿a qué hace referencia? A su punto de vista. ¿Sí me explico? Por eso les decía la semana pasada, es interesante cómo en el libro de Job vemos a sus amigos, y lo voy a estar repitiendo esto, ellos, en este caso, sus opiniones sí fue conforme a lo que ellos piensan, ellos sienten, vieron, soñaron, se imaginaron. Es decir, es mi punto de vista, este es lo que yo creo. Yo pienso que Dios es así. Eso cabe en el libro de Job, porque así lo expresaron. ¿Y será lo mismo hoy en la actualidad para nosotros? Que nosotros podamos interpretar la Biblia es que yo pienso, yo siento, yo creo, yo me imagino, Dios me lo reveló, Dios me lo hizo ver en sueños, y mi opinión sobre este asunto es de esta forma. No, porque ya tenemos Biblia, ya tenemos una revelación total. Entonces, nosotros ya, a diferencia en el libro de Job, nosotros no podemos andar jugando con eso. ¿Sí me explico? ¿Sí? Tenemos que, por eso es importante entender el contexto de Job para que cuando yo lo lea entienda por qué dicen lo que dicen. ¿Sí me explico? Porque si no tengo el contexto de Job, yo voy a sacar esos textos fuera de su contexto y ¿qué es lo que pasa? Inclusive hasta hacer mi religión, mi secta, lo que sea, y hacer cuestiones doctrinales en donde realmente no tiene nada que ver Dios. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, de ahí nos saltamos al versículo 27 del mismo capítulo, Job capítulo 5, versículo 27, dice lo siguiente, ¿quién sigue hablando? Elifaz. Hemos estudiado ¿qué? La vida. Y resulta que todo esto es verdad. Escucha qué? Mi consejo y aplícalo a ti mismo. Parte de este consejo que le da Elifaz a Job es eso. Prácticamente está diciendo, ya reconoce que eres pecador y ya reconócelo. O sea, ¿te fue mal? ¿Te está yendo mal? Entonces, ¿por qué hiciste pecado? Eso era lo que ellos observaban, eso era lo que ellos analizaban de la vida de cada día. Tanto que en el versículo 27 otra vez dice, hemos estudiado la vida. No está citando la Biblia, no está citando lo que Dios dijo, es su propia y única experiencia. ¿Se dan cuenta?
¿sí? Entonces, por eso tenemos que leer lo que dice Elifaz de cierta forma con cierto cuidado de sus palabras. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, siguiente capítulo que vamos a ver sobre Elifaz es Job capítulo 15. Job capítulo 15, del versículo 15 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Job 15, del 15 en adelante, dice lo siguiente. Mira, Dios ni siquiera confía en los ángeles, ni los cielos son completamente puros a sus ojos, mucho menos una persona corrupta y pecadora que tiene sed de maldad. Si escuchas, yo te explicaré y te responderé, ¿qué dice? Con mi propia experiencia. Y otra vez volvemos. ¿Le va a contestar conforme a la palabra de Dios? No. ¿Lo va a aconsejar conforme a la palabra de Dios? No. ¿Lo va a aconsejar conforme a lo que Dios le dijo anteriormente? No. ¿Es con base a qué? A su propia experiencia. ¿Sí? Y versículo 18, se confirma en las palabras de los sabios, que a su vez escucharon lo mismo de sus padres, ¿sí? De aquellos, y fíjense cómo dice, de aquellos a quienes se les dio la tierra mucho antes de que llegara algún extranjero. Y pregunto, a ver, ¿quiénes serán aquellos a quienes se les dio la tierra mucho antes de que llegara algún extranjero? Recordemos en qué tiempo estaba Job, en qué tiempo estaban hablando. Desde el tiempo después del diluvio, ¿sí? Por lo menos podemos pensar, Adán y Eva se les dio la tierra antes de que llegara ¿quién? Algún extranjero. Esa enseñanza la tenían fresca. Después sale Noé y sus hijos, Sem, Can y Jafet, ¿sí? También se les dio la tierra ¿qué? Antes de que llegara algún extranjero. Entonces, ¿por qué Elifaz está citando a estas personas? Porque era reciente, porque apenas hace menos en el caso de Noé, menos de 200 años había pasado, 300 años había pasado lo del diluvio. ¿Sí? Entonces era muy reciente eso. Lo único que conocían era lo que se ha transmitido o desde Adán o desde Noé a la fecha. No tenían nada más. No había Biblia, no había revelación, no había absolutamente nada. Y era su tema de estudio. Solamente podían tener su experiencia y lo que observaban de la vida o lo que se ha transmitido a lo largo de la tradición. ¿Sí me explico? ¿Sí se dan cuenta lo que estamos viendo? ¿Sí? Después, 15 y ya terminamos simplemente con Elifaz. Habla de su experiencia, de recibir revelación, de hablar con espíritus y de lo que ha observado en la vida diaria. Entonces, prácticamente podríamos confiar al 100% lo que Elifaz está hablando o podemos basarnos ciertas cosas en lo que dice Elifaz. No, porque es con base a su experiencia, no con base a la Biblia, ni con base a la revelación de Dios. ¿Sí me explico? Tenemos que tener mucho cuidado. Siguiente amigo, regresamos a Job capítulo 8. El siguiente amigo es Bildad. En Job capítulo 8, versículos del 1 en adelante, ya estamos ahí. Job capítulo 8, versículos del 1 en adelante, dice lo siguiente. Entonces Bildad, el Sushita, respondió a Job, ¿hasta cuándo seguirás hablando así? Suenas como un viento rugiente. ¿Acaso Dios tuerce la justicia? ¿Sí? ¿Por qué dice eso? Recordemos que ellos en su experiencia es de que Dios es santo, Dios es justo. Si te portas mal, Dios te reprende, Dios te disciplina. ¿Sí? ¿Cómo sabemos eso? Porque ellos sabían, las únicas narraciones que ellos conocían era Adán y Eva. ¿Qué pasó? Desobedecieron a Dios y ¿qué hizo Dios? Lo sacó del Edén. ¿Qué pasó con el diluvio? Se portó mal la humanidad y ¿qué hizo Dios?
los destruyó. Entonces, para ellos el concepto de Dios es justo, Dios es santo, te portas mal, te va mal. Era lo único que tenían, ¿sí? Versículo 3 nuevamente, ¿acaso Dios tuerce la justicia, tuerce el Todopoderoso lo que es recto? 4. Seguramente tus hijos pecaron contra él y por eso el castigo estaba bien merecido. Pero si oras a Dios y buscas el favor del Todopoderoso, si eres puro y vives con integridad, sin duda que Él se levantará y devolverá la felicidad a tu hogar. Si nosotros recordamos Job capítulo 1, ¿qué actitud tenía Job para después de que sus hijos hacían las fiestas? Porque ¿qué decía? Tal vez mis hijos hayan pecado. Entonces Job siempre como ese sacerdote de su familia, como esa cabeza, siempre trató de que tanto él como su familia pudiesen estar bien delante de Dios. ¿Sí me explico? Y si hayan pecado, bueno, él hacía ese sacrificio, ¿no? Ese de vida por vida y buscaba el perdón de Dios, ¿sí? Pero otra vez volvemos, todo lo que está también citando Bildad, y bueno, más adelante vamos a ver otra situación, todo lo que decía Bildad era simplemente conforme a su experiencia. De hecho, en el versículo 8, del 8 en adelante, dice lo siguiente, tan solo pregunta a quién, a la generación anterior. ¿Por qué no dijo, pues checa en la Biblia? O Dios dijo, porque no había Biblia, porque Dios no revelaba. A quienes tenían como para consultar y seguir aprendiendo de las cosas de Dios o referente de las cosas de la Biblia, de la vida, a las generaciones pasadas. ¿Sí me explico? No tenían o más recursos más que preguntar de una forma verbal a las generaciones pasadas. Dice otra vez 8, tan solo pregunta a la generación anterior, presta atención, ¿qué dice? A la experiencia de nuestros antepasados. ¿Cuáles eran los antepasados? ¿Abraham? No, Abraham ni nacía todavía. Entonces, no se está refiriendo porque hay muchas veces que mucha gente a la hora de citar Job, pues piensan que Job es judío, piensan que Job cuando está diciendo la experiencia de nuestros antepasados, se está refiriendo a Abraham, Isaac, a Jacob, y no, ellos todavía no habían nacido. Entonces, ¿quiénes eran los antepasados de ese momento de Job y de los amigos de Job? Adán, Eva, Noé, todos los que vemos con anterioridad. ¿Sí me explico? Pero no tenían una base escritural para poder dirigir sus vidas como la tenemos hoy en la actualidad. Y versículo 9 dice, porque nacimos apenas ayer y no sabemos nada. Nuestros días sobre la tierra son tan fugaces como una sombra. Y 10, sin embargo, los que vivieron antes que nosotros te enseñarán la sabiduría de antaño. Otra vez, ¿cuál era el medio de consulta? ¿La Biblia? No. Su experiencia y la experiencia de los más antes de nosotros, eso era la consulta, eso era lo que se tenía. ¿Sí está siendo claro la enseñanza? Sí, entonces, y nuevamente, podemos estar completamente, si citamos lo que dice Bildad, todas las cosas que dice, podemos decir, es que esto exactamente, sí viene en la Biblia, pero ¿es realmente lo que Dios dice? No, porque nuevamente Bildad lo está haciendo desde su punto de vista, desde su experiencia y citando la experiencia de sus antecesores. Si vamos bien, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, ¿no? Bien, sigamos con otro amigo de Job. Estoy yendo un poquito rápido porque eh, eh, siento que vamos a durar 2 horas aquí. No, es cierto. Siguiente amigo se llama Sofar. Vamos a Job capítulo 11. Perdón. Sofar. Job capítulo 11, versículos del 1 en adelante. Dice lo siguiente. Entonces Sofar, el naamatita, respondió a Job, ¿no debería alguien responder a este torrente de palabras?
¿Se declara inocente a una persona solo porque habla mucho? ¿Debo quedarme en silencio mientras tú sigues parloteando? Cuando te burlas de Dios, fíjense, el mismo Sofar, ¿cuál era su percepción de sus argumentos de Job? Que Job se estaba, ¿qué? Burlando de Dios. Dice, ¿debo quedarme en silencio mientras tú sigues parloteando? Cuando te burlas de Dios, ¿no debería alguien hacerte sentir vergüenza? Versículo 4 dice, tú afirmas, o sea, no le está diciendo, la Biblia dice, o el profeta dijo, o Dios nos dijo con anterioridad. No, dice, tú afirmas, mis creencias son puras. Y qué interesante, ¿verdad? Así como Job, en la perspectiva de Sofar refiriente a Job, ¿cuánta gente dice casi casi lo que yo creo es lo que está bien? Lo que yo pienso es lo que está bien. Mi perspectiva es la que está bien. Lo que yo realmente he estudiado y eso es lo que está bien. Y es lo que Sofar estaba entendiendo referente a Job, perdón. Y versículo 5 dice, si tan solo Dios hablara, si tan solo te dijera lo que piensa. El hecho de que diga si tan solo Dios hablara, ¿qué nos está diciendo? ¿Que Dios comúnmente hablaba? No, no había una revelación, una comunicación directa de Dios para con esa generación. Por lo menos nos está diciendo Sofar que esto que no era el común de Dios, ¿sí? No era algo que Dios hacía día con día, ¿sí? Entonces, y en el versículo 6, bueno, si tan solo te declarara los secretos de la sabiduría, porque la verdadera sabiduría no es un asunto sencillo. Escucha, sin duda Dios te está castigando. No fue realmente un consuelo que le estaba dando a Job. ¿Qué le estaba diciendo a Job? Lo estaba, ¿qué? Juzgando. Y tú estás así porque eres pecador. ¿Sí? Y todos tus argumentos para tratarte de defender están mal porque estás así y eres pecador y no hay vuelta. Y Job estaba, pero ¿por qué me pasó? Job sabía de sí mismo que no había hecho nada malo. En su concepto decía, yo no he hecho nada malo y trataba de defender su argumento, pero también sus amigos lo estaban juzgando y le estaban diciendo, no es lo que tú, así que no es lo que tú dices, casi casi, pues es lo que nosotros decimos, porque mira, o lo que nos enseñaron los anteriores, ¿sí? Todo era conforme a su experiencia propia de cada uno, ¿me explico? ¿Sí? Entonces, ¿sí está claro? ¿Sí lo están viendo así? Bien. Y siguiente amigo, o el joven que llegó con los amigos, llamado Eliú. Job capítulo 32. En Job capítulo 32, del versículo 1 en adelante, ya estamos ahí, dice lo siguiente. Los tres amigos de Job no quisieron responderle más porque él insistía en su inocencia. ¿Sí? Fue realmente un debate, ¿no? En cuanto a la justicia, pero cada quien lo hacía desde su punto de vista. ¿Sí queda claro eso? ¿Sí? Dice, los tres amigos de Job no quisieron responderle más porque él insistía en su inocencia. Entonces Eliud, hijo de Baraquel, el busita del clan de Ram, se enojó porque Job no quería admitir que había pecado y que Dios tenía razón cuando lo castigó. También se enojó con los tres amigos de Job porque al no lograr refutar los argumentos de Job, hacían parecer, fíjense qué, que Dios estaba equivocado. A su forma de pensar o a lo que Eliú estaba entendiendo es de que prácticamente Job estaba haciendo Dios ¿qué? Injusto. ¿Sí me explico? Ni los amigos de Job estaban hablando cosas con base a cosas realmente reveladas por Dios, ni el mismo Job.
¿sí? Cada uno estaba hablando conforme a su experiencia del día a día. ¿Sí vamos bien? Y después dice, Eliud había esperado que los demás hablaran con Job porque eran mayores que él. Había un respeto, ¿verdad? Ahorita ya casi no hay eso. Bueno, pero cuando vio que ellos ya no tenían respuesta, habló con enojo. Eliud, hijo de Baraquel, el busita, dijo, yo soy joven y ustedes ancianos, pero es por eso me contuve de decirles lo que pienso. ¿Qué les iba a decir? ¿Conforme a la Biblia? ¿Conforme a lo revelado? No, lo que él piensa. ¿Sí? 7. Me dije, los que tienen más edad deben hablar porque la sabiduría viene con los años. No es en todos los casos, ¿verdad? Tristemente. Pero él era su perspectiva y lo que piensa, porque hay veces hay que estos chavorrucos, ¿verdad? Tienen como 50, 60 años y todavía se comportan como de 18, 20 y etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, no, la edad simplemente es un número, pero la madurez viene de otra forma. Dice, me dije otra vez 7, me dije, los que tienen más edad deben hablar, porque la sabiduría viene con los años. Sin embargo, hay un espíritu dentro de las personas, el aliento del Todopoderoso en ellas. ¿Por qué sabía eso, Eliud? ¿Por qué sí podía decir eso? ¿Qué dice el relato de Génesis? Que Dios sopló y les dio el aliento de vida. Eso lo cita, ¿por qué? Porque es lo que conocen. Más allá, no, pero eso sí lo pude afirmar, porque era lo que ellos conocían. ¿Sí? Versículo dice, el aliento del Todopoderoso en ellas, que las hace inteligentes. Versículo 9, no siempre los ancianos son sabios, y él mismo ahorita lo está diciendo, lo está comprobando. A veces las personas de edad no comprenden la justicia y se las estaba echando a los amigos de Job, se las estaba echando. Versículo 10, así que escúchenme y déjenme decirles lo que pienso. ¿Sí? No es con base a la Biblia, no es con base a lo revelado por Dios, no, es con base a su experiencia, lo que piensa, lo que sienta, lo que se imagina. Es su punto de vista, ¿sí? De ahí nos saltamos al capítulo 34. En el capítulo 34, versículo 33, sigue hablando Eliú, ¿sí? En el capítulo 34, versículo 33 en adelante, Eliú sigue hablando y dice, ¿debe Dios adaptar su justicia a tus exigencias a pesar de que lo hayas rechazado? El hecho de que Eliú haga esta pregunta, ¿a quién se le está haciendo? A Job. Y para Eliú, Job, ¿qué actitud estaba teniendo? ¿Una buena actitud o una mala actitud referente a Dios? No, de hecho, mala. De hecho, para Eliud, este Job le estaba exigiendo a Dios que le explicara. Oye, ¿por qué me estás castigando? ¿Sí? ¿Por qué me está ocurriendo lo que me está ocurriendo? Por eso dice, ¿debe Dios adaptar su justicia a tus exigencias a pesar de que no lo hayas, a pesar de que lo hayas rechazado? Inclusive el mismo Eliud está diciendo que Job está rechazando a Dios. Es lo que él piensa, es lo que él está entendiendo de los argumentos de Job. ¿Sí me explico? Versículo dice, la elección es tuya, no mía. Adelante, haznos partícipes de tu sabiduría. Y le está haciendo como mofa, ¿verdad? A Job. A ver, dinos, explícanos tu sabiduría. Versículo 34. Después de todo, las personas inteligentes me dirán, a la gente sabia me oirá decir, Job habla por ignorancia, sus palabras carecen de percepción. ¿Quién está diciendo esto? Eliú. Eliú mismo está diciendo de Job que Job es un ¿qué? Ignorante. ¿Sí? Porque es un juego entre es que él dice, es que no, es que él dice, es que es lo que él piensa, es que es lo que él cree, ¿sí? Ha habido lugares en donde se hacen así círculos como de oración, ¿no? O de estudio, y a veces cuando no hay una persona que realmente
tenga conocimiento suficiente, ¿sí? O una guía. Así, a veces sí, la gente sí trata de hacer las cosas bien, se reúnen y dicen, a ver, vamos a leer cierto pasaje. Lo leen. Y de repente, ¿y usted qué piensa del pasaje? Ya, da su opinión, ok. ¿Y usted qué piensa del pasaje? Y dice otra cosa. ¿Y usted qué piensa del pasaje? Y dice otra cosa. ¿Y usted qué piensa del pasaje? Y dice otra cosa. Y hay un montón de opiniones. Entonces, ¿y cuál será la verdad? ¿Cuál será la correcta? ¿Cuál será la verdadera aplicación o la verdadera interpretación? No, pues resulta que cada quien tiene una interpretación diferente. ¿Debería de ser así? No. Y ese es el problema que estamos viendo en el libro de Job, que cada quien está hablando conforme a lo que él piensa, conforme a lo que ellos creen, conforme a lo que ellos sienten, pero no conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y después dice, eh, versículo 37, pues a tu pecado has añadido rebelión. No muestras ningún respeto y dices muchas palabras de enojo contra Dios. ¿Quién le está diciendo esto a quién? Eliud le está diciendo a Job. Y para Eliud, Job, ¿cómo está? ¿De qué forma está hablando de Dios? De una forma con enojo. ¿Sí? Porque le está exigiendo, explícame Dios por qué me pasó esto, por qué me está ocurriendo esto. De ahí nos saltamos al capítulo 36, del versículo 1 en adelante. Dice lo siguiente, Eliú siguió hablando, déjame seguir y te mostraré la verdad. ¿Quién está diciendo? Eliud, ¿verdad? ¿A quién? A Job. Porque no he terminado de defender a Dios. Imagínense, Eliud estaba diciendo en su perspectiva, estaba defendiendo ¿a quién? A Dios. ¿De quién? De las cosas que Job estaba diciendo. ¿Sí se dan cuenta? Dice, porque no he terminado de defender a Dios. Presentaré argumentos profundos a favor de la justicia de mi Creador. ¿Sí? ¿Por qué lo menciona directamente como creador? Porque entendamos que son de las primeras generaciones y que era lo único que, o lo mayor que conocían de Dios, que Dios es creador. Hasta ahí. Que les dio la vida, les sopló y todo, era lo que conocían. Dios se enoja, castiga y otra vez Dios permite, en el caso de Noé y sus hijos, pero Dios es el creador. Y versículo 4 dice, estoy diciendo solamente la verdad porque soy un hombre de gran conocimiento. ¿Quién es este hombre de gran conocimiento? Eliú, hablando de quién? De sí mismo, que es el que tiene gran conocimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso nosotros tenemos que tener muchas pincitas a la hora de que leamos el libro de Job. Tener mucho cuidado con textos que pareciera ser que contradicen, que hablan cosas de Dios, así algo medio raras, cosas que nosotros, tanto en los demás libros del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, diríamos, es que como que parece que se contradice o que dicen otra cosa diferente. Gracias a que ahora ya entendemos el contexto, gracias a que ahora ya entendemos por qué Job habla de esa forma, por qué sus amigos hablan de esa forma, entonces podemos entender, es que ellos lo hablaron desde sus limitaciones, porque no tenían la completa revelación de Dios, sino lo único que tenían era ¿qué? Su experiencia nada más. Lo único que tenían era ¿qué? O lo que les habían platicado las generaciones pasadas. Muy bien. Regresemos a Job capítulo 13. Ahora, ya después de que vimos referente a los tres y este joven Eliú en el libro de Job, ahora sí, vamos a ver a Job. Job capítulo 13, versículos del 1 en adelante, bueno, del 1 al 3. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente, miren, he visto todo esto con mis propios ojos. Otra vez, ¿estamos hablando de quién? Job. Y el mismo Job está diciendo, miren, he visto todo esto con mis propios ojos y lo he escuchado con mis propios oídos y ahora comprendo. Tengo tanto conocimiento como ustedes, no son mejores que yo. En cuanto a mí,
hablaría directamente con el Todopoderoso. Quiero defender mi caso ante Dios mismo. ¿Se dan cuenta de la actitud que está teniendo Job? Y Job desde el primer versículo dice, miren, he visto todo esto con mis propios ojos. Lo está contestando desde qué? Su experiencia. ¿Tenía Biblia? No. ¿Tenía revelación Job? No. Desde su experiencia. Y Job también está hablando desde su conocimiento del día a día que conoce Dios. Y el mismo Job, qué interesante, él piensa que él puede presentarse directamente delante de Dios y decirle, quiero defender mi caso ante Dios mismo. Alguien se podría poner así como ponerse, bajarse los pantalones y ponerse delante de Dios y decir, a ver, explícame. No. Pero para Job, sí. Para Job pareciera ser que sí. ¿Con base a qué? A su experiencia. ¿Sí me explico? Vamos ahora al capítulo 23. En el capítulo 23, desde el versículo 1, dice lo siguiente. Entonces Job volvió a hablar. Hoy mi queja, porque se estaba quejando, ¿sí? Hoy mi queja todavía es amarga y me esfuerzo por no gemir. Si tan solo supiera dónde encontrar a Dios, ¿qué dice? Iría a su tribunal. Entonces, ¿qué nos está diciendo Job? ¿Que había revelación de Dios? No. ¿Porque alguien sabía cómo llegar a la presencia de Dios? No. No había revelación, no había Biblia, no había absolutamente nada más que su sola experiencia. Dice, si tan solo supiera dónde encontrar a Dios, iría a su tribunal. Expondría mi caso y presentaría mis argumentos. Luego escucharía su respuesta y entendería lo que dijera. ¿Usaría su inmenso poder para discutir conmigo? No, él daría su juicio imparcial. Las personas sinceras pueden razonar con él, así que, bueno, etcétera, etcétera. Versículo 11. Pues he permanecido en las sendas de Dios, según dice Job. Pues he permanecido en las sendas de Dios, he seguido sus caminos y no me he desviado, no me he apartado de sus mandatos, sino que he atesorado sus palabras más que la comida diaria. Y ahí vemos un dato bien interesante. Dice Job que él ha permanecido en las sendas de Dios, él ha seguido sus caminos y no se ha desviado. ¿Pero qué tenía Job? ¿Qué citaba? ¿No? Pero qué interesante que toda persona, igual forma, después de Adán y Eva, cuando ellos comieron del fruto, ¿qué pasó? Ellos aprendieron a conocer lo que era lo bueno y lo que era lo malo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Job? Que con el simple hecho de que una persona nazca, va creciendo todo y vaya sabiendo lo que es lo bueno y lo malo, ¿sí? Es más, no teniendo a Dios, no es justificable para hacer el mal. ¿Sí me explico? Porque toda persona nace, crece y a cierta edad comprende lo que es bueno y lo que es malo. Antes en la antigüedad, ¿cómo sabían eso? No tenían Biblia, no tenían revelación de Dios, pero por lo menos sabían lo que era bueno, lo que era malo. Tenían esta enseñanza reciente, bueno, de Adán, después sus hijos, Caín, Abel, hacían sacrificio por sus pecados, etcétera. Después Noé, después del diluvio, hicieron sacrificio y todo. Eso es lo que hacía. Job, que hacía en el primer capítulo por sus hijos, hacía estos sacrificios, era la única enseñanza. Pero ¿qué más conocían de Dios? Sabemos lo que es bueno, entonces seguimos lo que es bueno. Sabemos lo que es malo, pues evitamos lo que es malo.
¿Sí me explico? Por eso cuando llegamos a Romanos capítulo 2, encontramos ese texto donde dice que las personas que cumplen la ley conforme a su corazón sin conocer la ley, o sea, Dios también, ¿qué? Dios los hace parte de o los juzga conforme a su vida. ¿Sí me explico? Porque ellos supieron en todo momento, sabiendo que era lo bueno y sabiendo que era lo malo, entendían, pues si esto es malo, pues no hay que hacerlo. Si esto es bueno, pues hay que hacerlo. ¿Sí? Y no había necesidad de Biblia, no había necesidad de revelación. Ese chip que Dios nos carga, que es parte de esa evidencia de la existencia de Dios, es el hecho que implantó en nosotros, ¿qué? Ese chip de su moralidad, porque somos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿cómo es de que reaccionamos? ¿Cómo es de que sabemos lo que es bueno y cómo es de que sabemos lo que es malo? ¿Sí? Imagínense en una sociedad donde digan, pues el matar es bueno. Esa sociedad ya hubiera desaparecido porque ya todos se hubieran matado. ¿Sí me explico? Pero aún así, sin tener una revelación como la Biblia, sin tener una relación directa con Dios, aún así el ser humano tiene ese chip de Dios, ese comportamiento de Dios y sabe distinguir lo que es lo bueno de lo que es lo malo. ¿Me explico? Por eso es de que en Romanos capítulo 1 nuevamente dice, por lo tanto, el hombre no tiene excusa para decir, Dios no existe. Dios no hizo lo que hizo. ¿Sí? Porque todos tenemos ese chip, todos tenemos ese mismo sentir de Dios, de conocer lo bueno y conocer lo malo. ¿Sí? Seguimos adelante, dice, versículo 13, pero una vez que él haya tomado su decisión, ¿quién podrá hacerlo cambiar de parecer? ¿Sí? Lo que quiere hacer, lo hace. Y qué interesante, hoy en la mañana en la escuela dominical vimos un pasaje muy bello en qué libro que vimos. Jonás. Jonás que decía, Dios estaba determinado a destruir Nínive. Digo, Dios estaba determinado a destruir a Nínive. Y cambió de parecer. Sí, y aquí dice, pero una vez que él haya tomado su decisión, ¿quién podrá hacerlo cambiar de parecer? ¿Quién está hablando aquí? Job. Lo que quiere hacer, lo hace. Entonces, ¿la Biblia se contradice? Aquí Job está diciendo eso, pero vemos en Jonás lo que pasó, o en cada uno de nosotros. O sea, nosotros todos estamos dispuestos para irnos al infierno. Todos. Pero cambiamos nuestra eternidad futura en el momento en que creímos en Jesucristo como medio de salvación. Lo mismo que la ciudad de Nínive. Tenemos ese arrepentimiento. ¿Me explico? Entonces Dios ya cambia su postura para con nosotros. Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo Job? Y otra vez volvemos a ese punto. Lo está diciendo desde el punto de vista personal de él. No tenía Biblia, no tenía revelación, simplemente es que su perspectiva, su conocimiento. Si vamos bien, ¿sí? Y versículo 14 dice, por lo tanto, Él hará conmigo lo que tiene pensado. Él controla mi destino. Pregunta, qué interesante, se ha vuelto otra vez a coincidir el tema de escuela dominical. ¿Qué estamos viendo en escuela dominical? La, la providencia de Dios, ¿sí? Y aquí, ¿qué está diciendo? Cuando empezamos a ver el tema de la providencia de Dios, ¿qué decíamos? No es el destino, no es la suerte, no es que el universo se haya conjuntado para que nosotros pudiésemos conocernos, no, es la providencia de Dios. Pero en el concepto de Job está diciendo que, por lo tanto, él hará, dice, refiriéndose a Dios, dice, él hará conmigo lo que tiene pensado. Él controla mi destino. ¿Será cierto eso? Pues no. O sea, Dios no tiene marcado un destino. ¿Sí? De hecho, ¿qué es lo que recordamos de Job en los primeros capítulos? Dios quería que Job, o sea, Dios veía a Job de qué forma, como un hombre perfecto, cabal, etcétera, ¿no? Pero ¿cuál era el propósito de Dios para con Job?
que su fe, que su relación con Job fuera, ¿qué? Más estrecha. ¿Sí? Realmente haya una relación con Job. ¿Sí me explico? Entonces, por eso de cierta forma, Dios permitió lo que le pasó a Job, pero bueno, vemos todos estos argumentos de los amigos y del mismo Job. ¿Sí? Entonces, así que Job realmente no tenía Biblia, no tenía revelación y simplemente hablaba desde su perspectiva. Y muchas cosas que las hablaba pues inclusive hasta sin conocimiento, ¿sí? Y aquí vemos cómo Job y sus amigos siempre hablaron desde su experiencia u observancia de la vida. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿cómo debo considerar todo lo que ha hablado Job y sus amigos durante todo el libro de Job? ¿Cómo debemos de considerar eso? En Job capítulo 38 tenemos la respuesta. En Job capítulo 38, del versículo 1 en adelante, ahora sí, dice, entonces el Señor respondió. Ahora, ¿y quién va a hablar? Dios. Y ahora recordemos, y otra vez quiero hacer una aclaración. Bueno, no, el autor del libro de Job fue inspirado por Dios. Las cosas que dijeron los amigos y las cosas que dijo Job, nos están narrando lo que ellos dijeron, pero no es el pensamiento ni es la enseñanza de Dios. ¿Sí quedó claro eso? Pero ahora en el libro se incluye ahora los diálogos de Dios. Pregunta, ahora en el libro de Job, cuando Dios habla, ¿los tenemos que tomar al pie de la letra? Sí. ¿Por qué? Porque es Dios mismo el que está hablando, a diferencia de lo que dice Job y lo que dicen sus amigos. ¿Sí vamos bien? Pero ahora que Dios interviene en el libro de Job, eso sí es lo doctrinal, eso sí es lo que tenemos que vivir, eso sí es lo que tenemos que aprender. ¿Sí quedó claro esto? ¿Sí? Bien. Otra vez, capítulo 38, versículos del 1 en adelante dice, entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino, ¿quién es ese que pone en duda mi sabiduría? ¿Quién está diciendo eso? Dios. ¿Y de quién está hablando? De Job. Y para Dios, ¿cómo se estaba comportando Job? Estaba dudando de la sabiduría de Dios, porque le estaba exigiendo, pero explícame por qué me está pasando esto. ¿Sí? Y dice, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría? Y dice, con palabras tan qué? Ignorantes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que vimos anteriormente del capítulo 38 para atrás, ¿qué pasa? Todo lo que habló Job y todo lo que hablaron sus amigos, ¿lo hicieron con qué? Ignorancia. Entonces, todo lo que hablaron Job y todo lo que hablaron sus amigos con anterioridad, ¿tengo que basarme en ellos así bíblicamente y hacer todo doctrinal? No, porque fue dicho con qué? Con ignorancia. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Pero si no tenemos ese contexto de Job, vamos a leer cualquier pedacito y lo vamos a sacar de su contexto y vamos a aplicar cosas que no son correctas. Si vamos bien, ¿sí? Dice versículo 3. Bueno, desde el 2 para agarrar el vuelo, dice. ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Versículo 3. Prepárate, muestra tu hombría porque tengo algunas preguntas para ti, ¿sí? Y tendrás que contestarlas. Qué interesante. ¿Cuál es el concepto de Dios referente a los hombres? Los hombres tienen que comportarse, ¿qué? Como hombres. ¿Cómo tiene que ser o sea, en la perspectiva de Dios, un hombre no es aquel que en las primeras de cambio tiene un problemita, ya déjame, si no me voy con mi mamá. Y se va con su mamá. Un hombre tiene que enfrentar las cosas como son. Si dijiste algo, como hombre, enfréntalo. ¿Sí? Si hiciste algo mal, como hombre, enfréntalo. ¿Sí? Si cometiste una mala decisión, como hombre, enfréntalo.
¿sí? Y si esa es tu mujer que Dios te permitió tener como hombre, defiéndela, protégela, guárdala, cuídala, porque eres hombre. ¿Sí? Y como hombre tú tienes la responsabilidad de cuidar a esa mujer, no que ella te ande cuidando a ti. Que muchos hombres lamentablemente buscan en una mujer que, mami, ¿sí? O igual, mujeres que buscan en los hombres que, al papá que nunca tuvieron, ¿sí? Que algunas ya exageran, ¿verdad? Ya buscan a su sugar, ¿verdad? Pero tristemente eso no es lo que debe de ser. ¿Sí? El hombre tiene que comportarse varonilmente. El hombre tiene que parecer hombre. Por eso en una ocasión cuando hablamos acerca del tema de las familias, que yo les decía, mujeres, jovencitas, cuando vean a un hombre que tenga mamitis, huyan. No es una buena opción. Un hombre que tenga mamitis, huyan. Porque no está siendo conforme a la voluntad de Dios. Y conforme a la voluntad de Dios es un hombre que se porte como hombre. Ahora, estamos hablando de los hombres. ¿Y qué será de las mujeres? Que una mujer se comporte, ¿qué? Como mujer. Ya veíamos en Pedro, ¿no? Elegante, femenina, ¿sí? No que se comporte como los mismos hombres, ¿no? O inclusive cuando hay esos problemas muchas veces en parejas, a veces el hombre pues es hombre, trata de, no tanto de imponerse, de dirigirse a su familia, de ser, ahora sí que el pastor, el que va llevando a sus hijos, a su esposa. Pero cuando la mujer tiene esta energía varonil, ¿qué pasa? Es como dos hombres ahí, peleé y peleé y peleé. No, es que tú, no es que tú, no es. No, el hombre tiene su posición delante de Dios, tiene sus funciones y la mujer también tiene su posición y sus funciones. El hombre es el que, ahora sí que es el de choque, el fuerte, el que protege, el que cuida. ¿Y la mujer es qué? La que es cuidada, la que, aunque lo que son las feminaz y las no sé qué, no es conforme al pensamiento de Dios. Es que no necesitamos de los hombres. Ya vimos ese tema, ¿lo recuerdan? Ya vimos ese tema, no quiero repetir muchas cosas, pero la mujer se tiene que comportar como mujer. Y aquí en este caso, Dios le está exigiendo a Job que se comporte como un verdadero hombre. Tú dijiste, pues ahora compórtate como hombre y sustenta lo que dijiste. ¿Sí me explico? No es de que, ay, es que no sé, se me chispote. No, tú como hombre, dame razón. ¿Sí? Dice versículo 3, prepárate, muestra que tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Versículo 4, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? Y etcétera. Y ahora, qué interesante, Dios, ¿de qué le está hablando a Job? De cosas referente a qué? A la creación. Pero, ¿qué era lo que sabía Job? Nada más las cosas de referente a la creación. Si Dios le empezaba a decir, recuérdate que en la ley y que, pues Job, pero ¿de qué me estás hablando? Y a Moisés le di, pues ¿a quién es Moisés? Y Cristo, y él ven, ¿y quién es Cristo? ¿Sí? Entonces Dios le está hablando conforme a lo que él sabía. No le está hablando de temas que Job no sabía. ¿Qué era lo que sabía? Pues lo que veía del diario, la creación, etcétera. Era lo único que sabía Job referente a las cosas de Dios. ¿Sí vamos bien? Desde ahí nos saltamos al versículo 18. Capítulo 38, versículo 18 dice, ¿tienes idea de la magnitud de la tierra? Dímelo, si es que lo sabes. Y de hecho, qué interesante. Bueno, otra vez regresándonos al versículo, versículo 4. Fíjense cómo es Dios. A veces nos imaginamos cómo será el carácter de Dios. ¿Será serio? ¿Será risueño? ¿Será burlón? ¿O será o cómo? Pero en el versículo 4, fíjense cómo dice, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos en la tierra? Dice, dímelo, ya que sabes tanto.
¿Qué le estaba, con ironía, de cierta forma, le estaba diciendo a Job? A ver, ¿no que tú sabes mucho? A ver, dímelo. ¿Sí? Versículo 18. ¿Tienes idea de la magnitud de la tierra? Sigue hablando Dios con Job. Dímelo, si es que lo sabes. ¿De dónde viene la luz y a dónde va la oscuridad? ¿Puedes llevar a cada una a su hogar? ¿Sabes cómo llegar allí? Pero claro que ya conoces todo esto. ¿Quién está hablando aquí? Dios a Job. Pero claro que ya conoces todo esto, pues naciste antes de que todo fuera creado y tienes muchísima experiencia. ¿Sí se dan cuenta de la actitud de Dios hacia Job? Se está diciendo, uy, tú, uy, lo sabes todo, uy, Job, él sábelo todo, el que todo lo sabe, el que, a ver, explícanos, a ver, imagínense Dios poniéndose a ver, explícame. No, pues, así Dios delante de Job. ¿Sí me explico? Dice, has visitado los depósitos de la, etcétera, 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 etcétera. Todo esto, todos estos argumentos que Dios le da a Job referente a la naturaleza, pues lo hace porque era lo único que conocía Job referente a la naturaleza, a la creación. De ahí saltamos al capítulo 40. En Job capítulo 40, versículo 1 y 2 dice lo siguiente. Entonces el Señor le dijo a Job, ¿quién sigue hablando? Dios. Entonces el Señor le dijo a Job, ¿todavía quieres discutir con el Todopoderoso? Porque ¿qué era lo que hacía Job? Ay, es más, si yo supiera dónde está el tribunal, yo voy y le digo, oye, ¿por qué me está pasando esto? Dios todo eso lo escuchó. Todos los argumentos que dio Job, Dios los escuchó. Lo que hicieron sus amigos, Dios lo escuchó. Y es lo que Dios le está reclamando, o de ciertamente está enfrentando a Job. Dice, entonces el Señor le dijo a Job, ¿todavía quieres discutir con el Todopoderoso? ¿Y quién está hablando? Quiero que pongamos atención. ¿Quién está hablando ahí? Dios. Y el mismo Dios le está diciendo, tú criticas a Dios. El mismo Dios se está sintiendo criticado por el mismo Job. ¿Se da cuenta? Dice, tú criticas a Dios, pero ¿tienes las respuestas? O sea, y es interesante porque ¿qué nos está enseñando esta actitud de Job? Nos está enseñando que muchas veces nosotros podemos hacernos una falsa idea de Dios. Ay, es que ¿por qué Dios no hace esto? Ay, es que ¿por qué Dios no hace el otro? Ay, es que ¿por qué Dios esto? A ver, ¿por qué Dios no, a toda la gente que está en África, los negritos ahí que están muriendo, ¿por qué no echa maná y que todos coman, y etcétera? O sea, ¿por qué Dios no hace eso? ¿Sí? Y así esa actitud tenía Job para con Dios, lo estaba juzgando. Pero Dios, como no piensa igual que el hombre y Dios es Dios, de cierta forma nosotros todos podemos estar representados en Job cuando tenemos esa mala actitud y Dios enfrenta a Job o enfrentándonos a nosotros, a ver, si tú tienes todo el plano, a ver, explícame, a ver, tú tienes la posición moral, ética para ponerte delante del Dios Todopoderoso y preguntarle por qué y pedirle y exigirle por qué pasa lo que pasa. No, ¿sí? Dice, tú criticas a Dios, pero tienes las respuestas. Versículo 3. Entonces Job respondió, bueno, ahí dejamos lo de Job. De ahí nos saltamos al versículo 6. Nuevamente participa Job y después otra vez vuelve a participar Dios y dice, luego el Señor respondió a Job desde el torbellino, prepárate. Y otra vez, ¿qué? Muestra tu hombría. Otra vez, Job, compórtate como hombre, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¿Pondrás en duda mi justicia y me condenarás solamente para probar que tienes razón? Y qué interesante que hoy en la actualidad o a lo largo de la historia
hay mucha gente que ha puesto en duda la justicia de Dios. Ay, Señor, pero ¿por qué se murió mi papá? ¿No? ¿Por qué se murió? ¿Por qué no se murió el vecino, no? Que nos cae mal. ¿Por qué se murió mi papá? Si iba a la iglesia, o por qué se murió mi mamá, o por qué se murió mi hermano, o por qué se murió. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo la gente ahí? Juzgando a Dios. ¿Sí? Lo están juzgando. ¿Sí? Pero lamentablemente la gente no entiende a Dios. No, parecía ser que no conocen a Dios. Y sí, no conocen a Dios, por eso lo juzgan de cierta forma. Pero algo que debemos de estar completamente seguros es de que Dios no es injusto. Dios es el Dios de justicia. ¿Sí? Y muchas de las cosas que nos pueden llegar a pasar es consecuencia de nuestras malas decisiones, tanto buenas como malas. No todo lo malo tiene que... A Job le pasó algo aparentemente malo, pero al final, ¿qué pasó? Sirvió para bien. ¿Sí? Entonces, no sabemos qué es lo que Dios podría creer de nosotros, pero todas esas cosas o todas las circunstancias, como lo veíamos hoy en la mañana en la escuela dominical, pueden servir para que nuestra fe y nuestra relación y nuestra confianza en Dios crezcan. Pero lo que no nos debemos de permitir es poner en duda la justicia de Dios. Y otra vez le dice Dios a Job, versículo 8, ¿pondrás en duda mi justicia y me condenarás solamente para probar que tienes razón? Versículo 9. ¿Acaso eres tan fuerte como Dios? ¿Puede tronar tu voz como la suya? Bien, vístete de tu gloria, le dice. Ahora sí que, a ver, vístete de su gloria y esplendor, de tu honor y majestad. Da rienda suelta a tu enojo, deja que se derrame contra los orgullosos, humíllalos con tu mirada, pisa a los malvados allí donde están, entiérralos en el polvo, enciérralos en el mundo de los muertos. Entonces hasta yo te elogiaría porque tu propia fuerza te podría salvar. Prácticamente Dios de alguna forma se está pues burlando de quién dejó. A ver, no quieres esto, a ver, si tienes lo suficientemente pantalones para decir, a ver, Dios, explícame, a ver, Dios es acá y el ser humano más abajo del piso y no hay un nivel de comparación. Nadie, absolutamente nadie, se le puede poner al tú por tú con Dios. Por eso es de que mucha gente cuando dice, ay, es que Satanás y Dios son los enemigos, son enemigos. Pregunta, ¿Satanás y Dios son enemigos? No, Satanás es una basura, ¿no? Satanás es completamente nada, es una creación y Dios sigue siendo Dios. Pero Satanás no es enemigo de Dios. ¿Es enemigo de quién? De nosotros. Pero de Dios no. Porque aunque Satanás sea un ente espiritual, un ser espiritual, no puede hacer absolutamente nada de lo que Dios le dijo aquí a Job. ¿Sí me explico? Tiene que pedir permiso a Dios para poder hacer algo. Y si Dios le da permiso, lo hace. Si Dios no le da permiso, no lo hace. Entonces, ¿cómo la gente piensa que Satanás y Dios casi están al mismo nivel y están peleando? No, Dios siempre va a ser Dios y Satanás siempre va a ser una creación. ¿Sí me explico? ¿Qué más podemos ver? Y bueno, y pues aquí vemos cómo Dios le responde a Job. Pero ¿cómo termina esta historia? Vamos a Job, capítulo 42, versículos del 1 al 6. ¿Ya estamos ahí? Job capítulo 42, del 1 al 6, dice lo siguiente. Entonces Job respondió al Señor, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Y pues ahí Job que dice, pues soy yo. Y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada. Cosas demasiado maravillosas para mí. Entonces, vuelvo a hacer una pregunta. ¿Todos los pasajes o todas las intervenciones de Job y sus amigos que leímos con anterioridad son
para basarnos exactamente tal y como dicen? No. Y el mismo Job aquí está reconociendo que ha hablado con ignorancia. No tenía sabiduría, no conocía, estaba limitado, ¿sí? Versículo 4, tú dijiste, escucha y yo te hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Versículo 5, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Versículo 6, me retracto de todo lo que dije. Y esta frase es bien importante, porque entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que dijo Job con anterioridad e inclusive lo que sus amigos dijeron con anterioridad son cosas en las cuales nos tenemos que basar así al pie de la letra. No, porque el mismo Job aquí que se está retractando de todo lo que dijo anterior, porque lo dijo que con ignorancia. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Job se arrepintió de muchos de sus argumentos que él comentó referente a Dios. ¿Sí? Ahora, denme otros 5 minutos más y quiero ver solo 2 textos que normalmente la gente malinterpreta de Job. ¿Sí? Bien, ¿dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Adelante. Dos hermanos. Eh, Todo lo que le pasó a Job, podríamos decir que fue para fortalecer su fe o todo lo que él creía, veía. Una, todo lo que hablaron los amigos de Job y él mismo, y cuando Dios habla ya con Job, nos enseña, no sé si así es, nos enseña que Dios estuvo al tanto de todo lo que sucedió en todo ese proceso de hablar los amigos y Job. Sí, en todo momento. Entonces, también, qué nos está enseñando el libro de Job? Que yo para con Dios no es yo pienso, yo creo, yo siento, yo me imagino, me lo dijo en sueños, me lo dijo de cierta forma, no. A Dios jamás lo vamos a interpretar desde nuestra perspectiva, porque ese es un debate, o sea, lamentablemente hoy en la actualidad dicen, ¿a qué iglesia voy? Voy a esta, voy a qué, y todos tienen la razón. Sí, bueno, pues el que se apegue más al texto bíblico, esa será la que tiene que ser. Pero cuando el pastor o los maestros dicen, bueno, yo pienso, o yo creo, o yo siento, o yo me imagino, o se me reveló, o Dios me dijo esta mañana que les dijera, o tengo palabra de Dios para ustedes, ¿qué está diciendo? Es el mismo caso de Job y sus amigos, hablando de Dios desde su perspectiva, desde sus opiniones, desde ellos mismos, no desde la Biblia, no desde la inspiración. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Vamos a Job capítulo 14. Yo quería comentarte que también así como dices, el 42:7, dice, después el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz y a Temaíta, estoy enojado contigo y con tus 2 amigos, porque no hablaron con exactitud acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. Sí, así, y realmente Job tuvo ese arrepentimiento de retractarse, y ellos no lo hicieron. Por eso Job fue bendecido y ellos fueron de cierta forma, pues, hasta decir, pues, preparen unos animales, que Job los presente y ore por ustedes porque ustedes están mal. ¿Se me explicó? Entonces también el detalle de lo que ellos mencionaron también estaba mal. Job capítulo 14, versículos, ok. Desde el versículo 1 dice, qué frágil es el ser humano, qué breve es la vida tan llena de dificultades. ¿Quién está hablando ahí? Job, ¿no? Y empieza a hablar todo eso. Y después, versículo 10 dice, en cambio, cuando los seres humanos mueren, pierden su fuerza, dan su último suspiro y después, ¿dónde están? Como el agua se evapora en un lago y el río desaparece en la sequía. Asimismo, la gente yace en la tumba y jamás se levanta. Y este es el pasaje que yo les decía. Por eso los testigos de Jehová citan este texto. Parte de su doctrina es de que el hombre muere y después de que muere no pasa nada.
Y este es uno de los textos favoritos de ellos. Pero ahora, entendiendo el contexto, ¿por qué Job está diciendo esto? ¿Job había visto a alguien que resucitara? No. Job sabía, tenía el concepto de que cuando una persona muere, pues, está ante la presencia de Dios. No, estaba hablando de lo que él conocía. Entonces, aunque los testigos de Jehová estén citando esto para su doctrina, no es lo que está diciendo la Biblia. Aunque esté en la Biblia, no es lo que Dios está diciendo referente a lo que pasa con los seres humanos cuando mueren. ¿Sí me explico? Sino Job está hablando desde qué? Desde su perspectiva, desde lo que él conoce. ¿Sí? Por eso este texto queda descartado en su mala doctrina que tienen los testigos de Jehová. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Así rápido. Y por último, otro que normalmente como cristianos de hueso colorado, cristianos de estos super espirituales, citan inclusive en Job. Vamos a Job capítulo 19. De versículo 1 dice, Job 19, versículo 1 dice, entonces Job volvió a hablar, ¿hasta cuándo me torturarán? ¿Hasta cuándo me intentarán aplastarme con sus palabras? Ya me han insultado 10 veces. ¿Quién está hablando aquí? Job, ¿verdad? Y realmente él sentía que sus amigos lo estaban, ¿qué? Insultando. Ya me han insultado 10 veces. Deberían avergonzarse de tratarme tan mal. Aunque yo hubiera pecado, eso es asunto mío y no de ustedes. ¿Creen que son mejores que yo al usar mi humillación como prueba de mi pecado? Pero es Dios quien me hizo daño. Fíjense, ¿es Dios quien qué? Que me hizo daño. O sea, Job piensa que Dios le está haciendo daño, ¿sí? Cuando me atrapó en su red, yo clamo, socorro, pero nadie me responde, protestó, pero no hay justicia. ¿Y Dios dónde está? Si se dan cuenta de los argumentos de Job, dice, Dios ha cerrado mi camino para que no pueda moverme, hundió mi senda en obscuridad, me ha despojado del honor y ha quitado la corona de mi cabeza, por todos lados me ha destruido y estoy acabado. ¿De quién está hablando? Job se está quejando de quién? De Dios. Dice, a raíz de mi espíritu, como un árbol caído, su furia arde contra mí, me considera un enemigo. ¿Considerar que Dios es nuestro enemigo? Bueno, sus tropas avanzan y construyen caminos para atacarme, acampan alrededor de mi carpa, mis familiares, está hablando todo que Dios prácticamente, ¿qué? Lo abandonó. Está viendo a Dios como su enemigo. Y después empieza otra etapa. 13. Mis familiares se mantienen lejos y mis amigos se han puesto en mi contra. Mi familia se ha ido y mis amigos íntimos se olvidaron de mí. Mis sirvientes y mis criadas me consideran un extraño. Para ellos soy un extranjero. Cuando llamo a mi sirviente, no viene. Tengo que rogarle. Mi aliento le da asco a mi esposa. Mi propia familia me rechaza. Hasta los niños me menosprecian. Cuando me levanto a hablar, me vuelven la espalda, perdón. Ya está diciendo, Dios lo abandonó, es su enemigo. Está diciendo que su misma familia lo está abandonando. ¿Sí? Ahora va con los amigos. Mis amigos íntimos me detestan. Los que yo amaba se han puesto en mi contra. Quedé reducido a piel y huesos y he escapado de la muerte por un pelo. Tengan misericordia de mí, amigos míos. Tengan misericordia, porque la mano de Dios me ha golpeado. Otra vez ese falso concepto de Job referente a Dios. ¿Me perseguirán ustedes también como lo hace Dios? ¿No me han despellejado ya bastante? Oh, que mis palabras fueran grabadas o que quedaran escritas en un monumento, talladas con cisel de hierro y rellenas de plomo y labradas en la roca para siempre. Y aquí viene este texto que normalmente muchos cristianos lo citan y van a ver la forma. Porque en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré, así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro.
¿Sí han escuchado a alguien que cita este texto de Job? ¿Y a quién supuestamente están citando? A Jesucristo. Pregunta, ¿Job cuando estaba diciendo estas palabras, estaba pensando en Jesucristo? No, no estaba pensando en Jesucristo. De hecho, por eso decíamos, Job en sus argumentos pensaba que era Dios el que lo estaba atacando, pensaba que era Dios quien lo estaba humillando, etcétera. Pensaba sus amigos, su familia lo había abandonado, ahora sus amigos. Y de repente dice, pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive, ¿sí? No estaba hablando de Cristo, no está hablando del mismo Dios, ¿sí? ¿Por qué lo sabemos? Porque gracias a que entendemos el contexto de Job, podemos entender que no. Y el hecho, recordemos que Job lo que quería era tener un juicio delante de Dios. Entonces, él no hallaba forma de que, bueno, Dios está enojado conmigo, mi familia me ha abandonado, mis amigos me han abandonado. Por algún lado tiene que haber alguien que me defienda. Por algún lado tiene que haber alguien, pero lo está haciendo desde su perspectiva humana, ¿sí? Porque, a ver, si realmente dijera que, y si Job realmente estuviera pensando en Cristo, estuviera pensando en Dios, pues sabemos que Cristo es Dios. Entonces, ¿por qué los primeros argumentos está diciendo, Dios me ha abandonado, Dios me está haciendo esto, Dios me está haciendo lo otro? No está hablando de lo mismo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, este pasaje, igual porque muchos dicen, es que es un pasaje, o sea, Job ya está hablando en el futuro de que vendrá Cristo y que no, Job no está hablando de eso. Tenemos que entender el contexto. Job no está pensando ni en Cristo, ni está pensando en Dios. Está pensando en alguien que alguien lo tiene que llevar ante Dios y que tenga un juicio. Por eso es que Dios se presenta y a ver, ven, como hombrecito, ponte y explícame. Dices que soy injusto, a ver, dime, explícate. Dices que te puedes poner al tú por tú, a ver, aquí estoy. ¿Qué me vas a decir? ¿Sí me explico? Entonces, este pasaje no está hablando de Cristo. ¿Sí quedó claro? ¿O todavía siguen viendo a Cristo ahí? ¿No? ¿Sí? Bueno, yo siento que es más bien, es como que es un pensamiento lógico de Job, ¿no? Todo su tiempo, en toda su tragedia se podrá decir, siempre ha estado diciendo, es que no hice nada malo, ¿por qué me está pasando eso? No hice nada malo, ¿por qué me está pasando esto? Incluso podemos ver cómo, ahora sí que pensamiento lógico es, yo no soy nada para pedirle a Dios que vea por mí. Yo no soy nada, no soy bueno o no estoy libre de pecado para poder ponerme a cuentas con Dios. Por eso su pensamiento, necesito a alguien igual a Dios para que me represente a mí ante Jesús, bueno, ante Dios, que nosotros ya nos conocemos que ese abogado en Cristo es Cristo, pero Job más o menos como que está haciendo ese pensamiento lógico, ¿no? De necesitar esa... Como que esa figura legal. Legal, ajá. Esa Sí, figura legal. porque él dice, yo no puedo ponerme con Dios a hacer como... Bueno, hay unos argumentos donde dice que sí. No sé si, pero a lo que me refiero es de que él no tiene la capacidad para hacerlo. Ujú. Sí, porque al ver que Dios está en contra de él, que su familia lo ha abandonado, que sus amigos lo han abandonado, por ahí alguien, o sea, tiene que haber alguien, ¿sí? Pero realmente Job no está pensando ni en Cristo, Job no está pensando en que Dios va, eso es su redentor, Job no está pensando en eso, ¿sí? Y lo tenemos que entender desde la perspectiva de Job, ¿sí? Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, ¿no? Entonces entendamos, si otra vez dice, ay, pues otra vez voy a tener que leer el libro de Job, ¿verdad? Léalo, porque le va a entender ahora de diferente forma desde su perspectiva. Y tal vez muchas cosas que diría, ay, esto como que sí contradecía, o lo que dice Pablo, o lo que dice Jesús, o lo que dice, contradice lo que dice Job. ¿Por qué? Porque Job hablaba desde su ignorancia, no tenía la Biblia como nosotros la tenemos. Entonces, otra vez repito, nosotros, así, si nosotros interpretamos la Biblia, perdón, interpretamos lo que es Dios o interpretamos a Dios como lo hizo Job, como lo hicieron sus amigos, vamos a perder. No es la forma correcta. No, porque no es como yo lo veo, o como yo pienso, o como yo siento. No,
es conforme a la Biblia. Y si la Biblia dice así es, así es. ¿Sí? Y en todas las iglesias se tendría que enseñar lo mismo, en todas las iglesias se tendría que predicar lo mismo. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Por qué? Se supone que estamos basados en la Biblia y al de estar todos basados en la Biblia, deberíamos enseñar absolutamente todo. Y todo lo que son interpretaciones personales quedan afuera. Y de hecho yo les he dicho, tienen aquí Aposento Alto tienen que tener un espíritu como los de Berea. Todas las cosas que el hermano Eduardo enseñe desde aquí, a ver si es cierto. Si no es cierto, pues tienen media loco, ¿sí? Pero procuro que, o sea, no procuro, sino siempre, y así como este estudio y como otros textos, ustedes mismos lo pueden ver con sus propios ojos. Y no es interpretación personal. Tiene que ser todo conforme a lo ya establecido por Dios en su palabra. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Adelante. Yo, bueno, no, yo tenía entendido, ¿no? Tengo entendido que supuestamente Job fue un hombre justo, ¿no? Ajá. Cuando yo leía esto, yo me preguntaba, si era justo. Yo me preguntaba así por lo que... Por sus ajá. Sí. Entonces yo, pues eso a mí me hacía pensar, sí, todos dicen que fue un hombre justo. Entonces yo pensaba, si es un hombre justo o no es un hombre justo Ajá. por lo que, como quien dice, sí, sus quejas y reclamos, ¿no? También Ujú. hacia Dios. Sí, pues Job sí fue un hombre justo porque vivía de una forma justa, pero con base a esa justicia, él siempre vivió con ese interrogante. Entonces, al ir más allá, Dios al probar, ahora sí que su fe, o sea, para Dios era importante que sacara eso Job, porque dio pie y dio la oportunidad para que Job y Dios pudiesen tener una mejor relación. ¿Sí? Igual, o sea, ser honestos en nuestras oraciones, ser honestos con Dios. Dios, ¿sabes qué? No entiendo este texto. Explica, o ir con el hermano, con el pastor, no entiendo, explícamelo. ¿Sí? Porque nosotros no entendamos o no tengamos el suficiente conocimiento, nos vamos a hacer una falsa idea de lo que es Dios. Porque si hacemos eso, podemos malinterpretar a Dios y conceptualizar a Dios de una forma que no es Él. ¿Sí me explico? Por eso es bien importante leer contextos, no sacar textos fuera de su contexto, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso les animo a que vean los primeros videos de Escuela Dominical, donde hablamos de cómo leer e interpretar la Biblia, ¿sí? Porque eso nos va a dar pie a que cuando el hermano Eduardo esté enseñando Escuela Dominical o predicando, está interpretando la Biblia correctamente, no está fumado o está diciendo barbaridad y media, ¿verdad? Sino que está basado en la Biblia. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿Alguna raíz de amargura? ¿No? Muy bien, pues vamos a orar para terminar y gracias por su paciencia.